Unidos a una nueva picada. Sí. Hora de charlar un poco de política y revisar qué está pasando en el mapa, ¿no? Lo que viene picado es el ámbito político. Sí, ¿no? Bastante. Pero antes de meternos en eso, vamos a meternos en encuestas, ¿le parece? Dale. Vamos a escuchar a Cristian Solmoirago, él es consultor y encuestador, y nos hace un pequeño resumen de una encuesta que terminaron esta semana, que presentaron en realidad, terminaron de relevar esta semana en la provincia de Misiones, acerca de cómo los misioneros estamos pasando esta pandemia del coronavirus, cómo lo vemos, qué pensamos de la cuarentena, hasta cuándo va a durar la cuarentena según cómo lo ven los misioneros y cómo se está enfrentando desde el gobierno provincial esta cuestión. Además, un dato interesante en una de las últimas placas que tiene el video que vamos a ver, y es cuando se les pregunta a los misioneros así abiertamente, ¿qué les preocupa en este momento de pandemia y cuarentena? No sorprende la pregunta, pero la respuesta, perdón, pero lo que sí sorprende es que haya sido abierta, sin opciones, digamos, y que todos hayan apuntado a lo mismo. Y a lo mismo que viene apuntando el gobierno provincial desde el principio y que viene insistiendo, la frontera. Claro. El problema de Misiones parece ser, en cuestiones de pandemia, que también para la gente está en la frontera. Escuchamos a Cristian Solmoirago. Este tipo de estudio lo venimos realizando en distintas provincias del país, donde tratamos de reflejar cuál es la percepción de los ciudadanos con respecto al coronavirus y a la pandemia. En el caso específico de la provincia de Misiones, preguntamos a los misioneros que cuándo cree que va a terminar la cuarentena. Más del 50% de los que respondieron la encuesta cree que la cuarentena recién va a terminar en diciembre de este año, o sea, fin de año. Más de un cuarto de los que respondieron la encuesta no sabe o no pudo responder de cuándo va a finalizar. Esto refleja que casi el 80% de los misioneros están en un grado de incertidumbre, ya que para ellos la cuarentena o termina a fin de año o todavía no pueden responder cuándo va a finalizar. Con respecto a la responsabilidad de los contagios, al incremento de contagio que está sucediendo, que está habiendo en el país, la mayoría de las personas cree que la responsabilidad del incremento de estos contagios es cada una de las personas. O sea, que cada una de las personas es irresponsable a la hora de tener esas medidas de bioseguridad. Con respecto a las circunstancias del coronavirus dentro de la provincia de Misiones, más del 40% de los misioneros cree que la situación está controlada en la provincia. Solamente un porcentaje menor cree que no se ha podido controlar. Por último, nosotros hicimos una pregunta abierta. Esto implica que el entrevistado se puede explayar en su respuesta, donde tratamos de indagar o identificar cuál es el problema inmediato que tiene la provincia de Misiones para los misioneros. En este caso, al ser una pregunta abierta, los entrevistados se explayaron y las palabras que mencionaron de manera reiterativa fueron limítrofes, fueron países como Brasil, Paraguay y trabajo. Ahí pasaba entonces un poco de encuesta que hace un tiempito que no veníamos teniendo, como para ir metiéndonos en clima de opinión pública. Y decía Damián de que había una pregunta abierta donde respondían justamente que la preocupación tiene que ver con lo que va a pasar con la frontera. Y la cuestión de frontera es claramente una cuestión sanitaria, porque sabemos la preocupación que genera la posibilidad de reabrir Brasil, por ejemplo, y también Paraguay, que empezó a tener complicaciones con el tema del coronavirus. La circulación de personas que, si se produjera como anteriormente conocíamos, donde había miles y miles transitando de un lado al otro, provocaría una situación, colapsaría en definitiva la atención sanitaria, especialmente aquí en la provincia de Misiones, y según lo que decía el gobierno de la provincia, el esquema sanitario que se ha armado está pensado para atender cierta capacidad a los misioneros. Claro. Esa es la cuestión sanitaria. Pero la cuestión económica también tiene muchísima preponderancia, a tal punto que se ha hecho un relevamiento cuando se le pidió al gobierno nacional cuánto impactaba en la economía este cierre de frontera con Paraguay, por ejemplo, para Posadas. Se habla de 5.600 millones de pesos solamente
en un mes, en el mes de junio. Por eso se le viene pidiendo, primero de parte de los empresarios y también muy fuerte de parte del gobierno de la provincia de Misiones, para que se establezca desde la Nación, ya sea por decreto o a través del Congreso de la Nación, excepciones, rebaja de impuestos, algún incentivo por la cuestión de frontera de la provincia de Misiones. Y en esto están avanzando. Creen que esto puede ser mucho más rápido, el tema de flexibilizar algunos impuestos para Misiones antes que la zona franca. Pero lo cierto es que son 2 puntos que ha solicitado la provincia de Misiones. Todo esto se vino trabajando y justamente en la jornada de este viernes los empresarios vuelven a reunirse para seguir sacando algunos números concretos sobre este sector. Pero lo cierto es que para el lunes se aguarda concretar una reunión, como hasta ahora, virtual, con el ministro Kulfas, quien es el que se ha ocupado, tanto en el gobierno de Néstor Kirchner, luego con Cristina también, con el tema de las pequeñas y medianas empresas, por un lado, después cuestiones vinculadas a la actividad bancaria, pero siempre con las pequeñas y medianas empresas. Sí, hay que decir una cosa, ¿por qué sería más fácil avanzar sobre excepciones impositivas que sobre una zona franca? Bueno, ambas cosas deben ser definidas por el Congreso. Sí. Ambas cosas necesitan una ley. La excepción impositiva ya está. Claro. Está la ley PYME. ¿Se acuerda de la ley PYME que habían aprobado en el gobierno anterior? El famoso artículo 10, que nunca se reglamentó y nunca se puso en vigencia. Bueno, es justamente eso. Son excepciones impositivas para pymes y pequeñas y medianas empresas de zonas de frontera. Avanzar en eso va a ser mucho más fácil porque no se necesita el ok del Congreso, es simplemente la firma del Ejecutivo y reglamentar cómo se implementan esas excepciones impositivas que serían de gran ayuda para este sector. O de última, lo que plantean los empresarios, al menos el recorte de algunos puntos del IVA, por ejemplo, del impuesto, entre otros beneficios que logre aliviar las cargas patronales a la provincia. ¿Por qué? Porque se demostró que en esta situación de cierre de frontera, no solamente hay mejor recaudación para Misiones, sino también a nivel nacional. Claro. O sea, recordemos que todo eso va a nivel nacional. Así que este es el panorama. Hay mucho entusiasmo, expectativa de parte de los empresarios y naturalmente también del gobierno de la provincia, que viene insistiendo en la necesidad de aplicar una o los dos, en definitiva, cuestiones para Misiones. Donde también hay novedades es en el sector de turismo en materia de cuarentena, porque a partir de esta semana la prueba piloto incluye también los días jueves para la apertura de los hoteles, así que también se puede ya desde ayer empezaron a poder recorrer la provincia algunos para pasear y bueno, lo pueden volver a hacer este fin de semana, ¿no? Las actividades que se van desdoblando o se van aflojando un poquitito en Misiones. Hay que ver qué pasa a lo largo de la semana que viene, porque recordemos que el próximo fin de semana, el 30 de agosto, cierra otro ciclo de, no digamos cuarentena, porque no quieren decir más cuarentena, de distanciamiento social preventivo para y nosotros, obligatorio para nosotros, para otros. Aislamiento para otros, y el fin de semana que viene el Gobierno Nacional va a tener otra vez que anunciar medidas de cómo se sigue durante seguramente los primeros 15 días de septiembre. Se sigue a la espera, puede estar saliendo en estas horas, quizás cuando el programa salga al aire ya esté, pero si no va a salir en las próximas horas. ¿Qué pasa con las reuniones familiares en Misiones, ¿no? Que está el pedido hecho desde el gobierno provincial para que se amplíe, se habiliten primero y se amplíen a hasta 10 personas. Bueno, aprovechando este tiempo también vamos a decir que en medio de la pandemia la política nunca se detuvo y hay decisiones que tienen que ver con algunas modificaciones en materia de cargos importantes. Un representante aquí en la provincia de Misiones, Sergio Lanciani, llegó a un ámbito de una decisión muy importante que tiene que ver con la Secretaría de Energía de la Nación. Allí, recuerden que se había trabajado muchísimo aquí en la provincia de Misiones, impulsando una serie de proyectos, incluso de microturbinas y demás. Había muchas ideas que se pensaba que, gracias a un misionero que llegaba a ese poder, podría llegar a algunos proyectos que beneficiaran a la provincia de Misiones. Pero hasta ahora no se vio reflejado y entró en una puja entre el gobierno provincial tratando de acomodarse más con el gobierno nacional, pero finalmente parece que también tuvo inconveniente
justamente algunas usinas han explotado allí y se tocaron los cables. Exacto. Se tocaron los cables, así es. Y Lanciani termina saliendo de la Secretaría de Energía en principio. A esta hora no tenemos todavía bien confirmado qué le depara el futuro. Hay algunas fuentes que dicen que se quedaría en algún sector del gobierno relacionado con la energía, con su especialidad sobre todo, él es ingeniero nuclear. Podría quedarse cerca del gobierno nacional trabajando en ese ámbito particular, pero ya no al frente de lo que es todo el mapa energético de la provincia, del país, claro, que va a estar ahora a cargo de Darío Martínez, diputado nacional por Neuquén, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, que dejará su banca para ocupar este cargo en el Ejecutivo Nacional. Claro, pero claramente es una señal política para la provincia de Misiones, para el gobierno de la provincia de Misiones, que al haberse enfrentado tras ocupar el cargo, recuerden algún incidente que se produjo también aquí en la provincia de Misiones durante la cuarentena. Ya había una suerte de distanciamiento y chisporroteo que finalmente, bueno, sabemos que el propio gobierno de la provincia, algunos funcionarios, algunos dirigentes han solicitado, como se dice vulgarmente en la política, han solicitado la cabeza de Lanciani. Y en parte se ha cumplido porque todavía, no se sabe definitivamente cuál va a ser el cargo. Pero el cargo más importante ya lo perdió. No lo tiene. Es Estado. Exactamente. ¿Hasta acá? Hasta acá. Bueno, llegamos al final de nuestro programa de esta semana. Gracias a todos por haber estado del otro lado. Nos volvemos a ver la semana que viene con más novedades políticas seguramente, porque déjenme decirles, como dije en el primer bloque, creo que ya estamos en la pospandemia, por lo menos en materia política, porque la máquina se empezó a mover, hay cambios de gabinete, se empiezan a hacer presentaciones de proyectos a largo plazo, así que me parece que arranca la máquina política de la pospandemia. Gracias y hasta la semana que viene. Chau.